Los musgos son plantas pequeñas que carecen de tejido vascular o leñoso. Requieren de un ambiente temporalmente saturado de agua para completar su ciclo de vida. Son el segundo grupo más importante dentro de las plantas verdes. Se les divide en tres grandes grupos: Anthoceropsida, Hepaticópsida y Briópsida. Son uno de los primeros organismos vegetales que ocuparon el ambiente terrestre. El nombre de briófita proviene del griego brión, que significa musgo, y del latín phyton, que significa planta. Se calcula que existen alrededor de 19.900 especies descritas de musgos, según la Conavio del 2008. A nivel mundial, los musgos son el grupo con más especies, con alrededor de 12.800, seguidas por las hepáticas, de las cuales se conocen entre 6.500 a 7.000 especies. Finalmente, solo se conocen alrededor de 100 especies de anthocerotes. Viven en ambientes muy variados, desde las altas montañas hasta el nivel del mar, en las selvas húmedas o en zonas áridas. A menudo se encuentran en los microclimas más húmedos de estos ambientes, ya que requieren del agua para su reproducción. Los musgos figuran entre los vegetales más primitivos de tierra firme. Aparecieron hace más de 350 millones de años, mucho antes de la era de los dinosaurios. Son miembros de un grupo de plantas llamados briófitas, del que también forman parte las menos conocidas hepáticas. Los musgos son por lo general pequeños, se elevan unos cuantos centímetros sobre el terreno o son rastreros. A diferencia de otras plantas terrestres más evolucionadas, la mayoría de los musgos carece de tejidos especializados para transportar el alimento o el agua de una parte de la planta a otra. Como no disponen de este sistema de conducción, no se considera que posean raíces, tallos u hojas verdaderas. Las raíces del musgo, por ejemplo, les sirven solo para fijarse al sustrato, no para extraer el agua o los elementos nutritivos. Es la superficie completa de la planta. Los musgos tampoco producen flores ni semillas. En lugar de ello, suelen desarrollar en el ápice pequeñas cápsulas de esporas que se alzan sobre pedúnculos largos y delgados. Las esporas germinan para formar plantas que producen gametos masculinos y femeninos. Al unirse los gametos forman un huevo o cigoto, que a su vez da origen a una nueva generación de plantas que producen esporas y continúan el ciclo. Los musgos son plantas pequeñas que carecen de tejido vascular o leñoso. Requieren de un ambiente temporalmente saturado de agua para completar su ciclo de vida. Son el segundo grupo más importante dentro de las plantas verdes. Se les divide en tres grandes grupos: Anthocerotopsida, Hepaticópsida y Briópsida. Son uno de los primeros organismos vegetales que ocuparon el ambiente terrestre. El nombre de briófita proviene del griego brión, que significa musgo, y del latín phyton, que significa planta. Ciclo de vida de un musgo. La mayoría de las plantas tienen un par doble de cromosomas en sus celdas. En cambio, los musgos tienen un único conjunto de cromosomas que forman un haploide, es decir, que tienen una función copia dentro de él. El ciclo de vida de un musgo se da en la etapa del sporofito. Los musgos pueden ser doicos o monoicos. En presencia de agua, el esperma nada desde el anterdio hasta el arquegonio y fecunda por siendo un esporofito diploide. Sin agua no es posible la fecundación. La maduración dura de 3 a 6 meses. El cuerpo del esporofito comprende un largo péndulo llamado seta y una cápsula coronada llamada opérculo. La cápsula y el opérculo se encuentran protegidos por una calprita haploide. En algunos musgos se producen estructuras verdes llamadas gemas, que se desprenden y forman nuevas sin fecundarse. Este es un método asexual. Comercio. Existe un importante mercado de musgos silvestres recolectados. Las principales aplicaciones para los musgos son en floricultura y la decoración casera. Musgos en descomposición del género Sphagnum es el componente principal de la turba, que se extrae para ser usado como combustible, como agregado al suelo para horticultura y para ahumar malta durante la producción de whisky escocés. El Sphagnum, generalmente de las especies Cristatum y Subnitens, es cosechado mientras aún está creciendo y se lo seca para ser utilizado en viveros y horticultura como un medio para plantar semillas. En la Segunda Guerra Mundial, los musgos del género Sphagnum fueron utilizados como preparaciones de primeros auxilios en heridas de soldados, pues estos musgos son muy absorbentes y tienen características antibacteriales suaves. Algunos pueblos de la antigüedad lo utilizaron como pañal debido a su alta absorbencia. En zonas rurales del Reino Unido, el Fontanis antipirética fue utilizado tradicionalmente para extinguir los fuegos, pues se encontraba en grandes cantidades en los ríos
de caudal reducido, y el musgo retenía grandes cantidades de agua que ayudaban a extinguir las llamas. La gente lo suele recoger en Navidad para hacer belenes. Las marcantiofitas son una división de las plantas terrestres briófitas no vasculares. Comúnmente se hace referencia como hepáticas, al igual que otros briófitos que tienen un ciclo de vida gametofito dominante. Esto significa que en las células de la planta llevan solamente un conjunto de información genética. Se estima que hay alrededor de 9.000 especies de hepáticas. Algunas de las especies más conocidas crecen como un talo sin hojas aplanadas, pero la mayoría de las especies son de una hoja con una forma muy parecida a un musgo aplanado. Especies de hojas se pueden distinguir de los musgos aparentemente similares sobre la base de un número de características, incluyendo sus rizoides semicelulares. El ciclo vital de las hepáticas. La vida de una hepática se inicia desde la germinación de una espora haploide para producir un protonema, que es o bien una masa de filamentos similares o hilos o bien un talo aplanado. El protonema es una etapa transitoria de la vida de una hepática. Al igual que en otras plantas de la tierra, los órganos femeninos son conocidos como arquegonios y están protegidos por el pericardium rodeada delgada. Cada arquegonium tiene un tubo hueco colgado del cuello y donde los espermatozoides nadan para llegar al óvulo. Las hepáticas son briófitas, es decir, plantas terrestres, no vasculares, al igual que los musgos, pero a diferencia de estos, entre otros rasgos, las hepáticas presentan rizoides unicelulares. Otras diferencias no son universales entre todos los musgos y hepáticas, como la disposición de los filoides o hojas falsas. Las hepaticofitas se dividen en tres clases, que son las haplomictiópsidas, bacantiópsidas y jungermaniópsidas. Las hepáticas tienen poca importancia económica directa hoy en día. Su mayor impacto es el indirecto, a través de la reducción de la erosión a lo largo de prados, su recogida y retención de agua en los bosques tropicales y la formación de costras de suelo en los desiertos y las regiones polares. Sin embargo, pocas especies se utilizan directamente para los seres humanos. Algunas especies, como la ricia, son las hepáticas talosas acuáticas vendidas para su uso en acuarios. Sus ramas delgadas y finas sirven de alimento para los peces y algunos pequeños invertebrados. El esperma de las hepáticas es biflagelada, es decir, que contiene dos flagelos que les permiten nadar distancias cortas, siempre que al menos una capa delgada de agua esté presente. Su viaje puede ser asistido por el chapoteo de gotas de agua de lluvia. En el 2008, investigadores japoneses descubrieron que algunas hepáticas son capaces de disparar agua que contiene espermatozoides a un máximo de 15 centímetros en el aire, lo que les permite fertilizar plantas hembras que crecen a más de 1 metro del macho más cercano. Antecerotofitos o antecerotofitas son uno de los grupos más primitivos existentes de plantas superiores, considerados durante mucho tiempo como una de las clases de briófitos o subordinados a las hepáticas, como orden Antecerotales. Reúne el grupo un total de 200 a 250 especies, repartidas en 14 géneros y 5 familias. Estas están distribuidas por todo el mundo, en zonas húmedas y con aguas resumantes, a veces en grandes extensiones de tierra, pero usualmente son raras y difíciles de encontrar, siendo más comunes en zonas cálidas y muy raras en climas fríos. Es un grupo bastante empobrecido debido a su antigüedad fundamentalmente. Antecerotofitos presentan alternancia de generaciones como un gametofito haploide y un esporofito diploide, perfectamente diferenciados pero indisolublemente unidos, un carácter propio de los embriofitos. El gametofito, ciclo biológico del Paeoceros. Se forma a partir del desarrollo de una espora haploide. Esta da lugar directamente a un gametofito taloso, similar al de algunas hepáticas, con el que a veces pueden confundirse, sin desarrollar previamente un protonema. El gametofito
es arrosetado y de ramificación dicotómica. Si bien esta puede quedar bastante oscurecida durante el desarrollo, el talo puede presentar nervios. Esto debido a una banda central y estratificada, y presentar laminías dorsales de prolongaciones semisónicas. Sus bordes a veces están tabulados. Varias especies desarrollan algunos propúganos marginales, que al desprenderse dan lugar a nuevos talos. Los órganos sexuales de los anteserotofitos se encuentran en la cara superior del talo, hundidos en cámaras más o menos profundas del mismo en su madurez. Se originan a partir de una célula subepérmica y en su crecimiento. Los anteridios son los órganos masculinos y los esporofitos son los órganos femeninos, también llamados cigoto o ovocélula. Los musgos se van fecundando de manera eólica, es decir, el viento es un gran factor para su fecundación. Algunas veces también son fecundados por animales que al pasar sobre los musgos arrastran consigo pequeñas esporas, las cuales se unen con los órganos sexuales de estos y logran hacer una fecundación exitosa. Citogenética. El número cromosómico de las especies conocidas es muy bajo y bastante constante. En las especies dioicas es número igual a 4 más 1, el cromosoma sexual, y en las monoicas es número igual 5 o 6. Se conocen muy pocos o escasos registros de diploida o hibridación. Ecología. Debido a su asociación simbiótica con la cianobacteria nostoc, los anteserotofitos incorporan el nitrato atmosférico, absorbiendo por el talo agua y materia inorgánica. Esto los hace relativamente independientes del medio y les permite soportar condiciones extremas, por lo que se encuentran entre las plantas pioneras sobre la roca desnuda, propio de zonas tropicales o templadas. Recubren rocas y troncos húmedos. Los antocerotófitos son una de las ramas basales del clado de los estomatofitos, así llamados por presentar estomas. Según recientes estudios de análisis filogenéticos basados tanto morfológica como genéticamente, los principales caracteres derivados que definen a los antocerotófitos son la incapacidad de sintetizar flavonoides, la simbiosis con cianobacterias del género Nostoc, la formación de anteridios a partir de una célula subepidérmica, la primera división longitudinal del cigoto, la cutícula del esporofito y la ausencia de seta del mismo. La hipótesis que suponía que la existencia de dos grandes grupos de plantas, denominados Briata, plantas no vasculares, y Trachata, plantas vasculares, no ha encontrado confirmación. En el primero incluirían los actuales filos de los briófitos, en sentido estricto o musgos, las hepáticas y los antocerotófitos como grupos hermanos. Se han propuesto diferentes alternativas topológicas a la filogenia de los grupos basales de embriofitos, en las que los antocerotófitos ocupan o bien la rama más basal de los embriofitos, o bien la rama inmediatamente anterior a los traqueofitos, siendo esta la última más aceptada de 2010. En el primero se incluirían los actuales filos de los briófitos, en sentido estricto o musgos, las hepáticas y los antocerotófitos como grupos hermanos. Se han propuesto diferentes alternativas topológicas a la filogenia de los grupos basales de embriofitos, en las que los antocerotófitos ocupan o bien la rama más basal de los embriofitos. La divergencia de los antepasados comunes de los antocerotófitos y el resto de las plantas se data desde el Ordovícico superior al Silúrico inferior, hacia unos 430 a 450 millones de años. La dificultad en presentar una estimación plausible de la fecha de aparición se debe por una parte a una rápida cladogénesis, que en unos 70 millones de años dio lugar a los tres grupos de plantas terrestres monosporongiadas, los briófitos en sentido amplio, y el antepasado de las plantas polisporongiadas, las traqueófitas. Y por otra parte a la escasez del registro fósil de plantas tan delicadas. ¿Dónde?